Sean bienvenidos a un profundo viaje a través de un misterio central de la fe cristiana. La Santísima Trinidad es el corazón de la identidad divina y el pilar fundamental de la relación de Dios con la humanidad. Imaginen a la deidad como una comunión perfecta de amor inmutable, un amor que, por su propia naturaleza, busca desbordarse y compartirse con nosotros de la manera más íntima y personal. Dios Padre, el origen y el buscador incansable del amor. A menudo, la percepción de Dios Padre puede ser la de un ser distante, entronizado en los cielos, ajeno a las vicisitudes humanas. Sin embargo, la verdad se revela como todo lo contrario. Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad, es el creador benevolente de todo cuanto existe, cuya primordial intención ha sido siempre establecer una cercanía inquebrantable con su creación. Él es quien inicia el diálogo, quien nos busca incansablemente a lo largo de la historia de la salvación, la revelación primordial, un diálogo de amor con la humanidad. La manifestación de Dios Padre no ha sido meramente teórica, sino un encuentro viviente que preparó el camino para la venida de su Hijo. En el jardín del Edén, ¿recuerdan el relato de Adán y Eva? Dios Padre conversaba directamente con ellos, paseando en el jardín como un amigo íntimo. Estableció la primera alianza, un pacto de amor y fidelidad, evidenciando su deseo de una relación profunda con la humanidad desde el alba de la creación. Con Noé y la alianza universal, incluso cuando la maldad humana sumió al mundo en la corrupción, Dios no abandonó a la humanidad, se comunicó con Noé. Le proporcionó instrucciones precisas para la construcción del arca y salvó a su familia y a la vida en el diluvio. Lo más significativo es que, tras el diluvio, instituyó una alianza universal con Noé y con toda la creación, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Y estableció el arco iris como signo de esta promesa. Esto subraya su fidelidad y su amor por toda su obra creada. Con Abraham, el padre de la fe, de manera crucial, Dios Padre se reveló a Abraham, llamándolo a abandonar su tierra y familia para dirigirse a un lugar desconocido. Le hizo una promesa trascendental, que de él surgiría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que a través de él y su linaje, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Así comenzó la historia de su pueblo elegido, Israel, y la preparación para la llegada del Mesías. La revelación en Moisés, el nombre divino y la ley. La revelación del Padre alcanzó un hito con Moisés. ¿Han oído hablar de la zarza ardiente? Dios Padre le habló a Moisés desde una zarza que ardía sin consumirse, un símbolo de su santa presencia. Allí le reveló su nombre más sagrado: Yo soy el que soy, YHWH, Éxodo 3 a 1 a 15. Este nombre no solo significa su existencia eterna e inmutable, sino también su presencia activa y salvadora en la historia de su pueblo. Posteriormente, en el imponente monte Sinaí, Dios Padre entregó directamente los 10 mandamientos y la ley al pueblo de Israel. Estos mandamientos no eran meras reglas, sino un camino para vivir en justa relación con Dios y con el prójimo, estableciendo una alianza fundamental que guiaría su vida y los distinguiría como su pueblo, a través de profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel. El Padre continuó comunicando su voluntad, advirtiendo sobre el pecado, consolando en el sufrimiento y llamando a su pueblo al arrepentimiento y la fidelidad. La voz del Padre que confirma a Jesús. La culminación de la revelación más grande y definitiva del Padre, llegó con el envío de su propio Hijo, Jesucristo. Incluso entonces, la voz del Padre se hizo audible desde el cielo en momentos clave del ministerio de Jesús, validando y confirmando su identidad divina, como si deseara disipar cualquier duda sobre la persona de Jesús. En el bautismo de Jesús, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo proclamó: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Una presentación de inmenso poder al mundo. En la transfiguración, Jesús se transformó en el monte Teibe ante Pedro, Santiago y Juan, mostrando su gloria divina. De nuevo, la voz del Padre resonó desde una nube luminosa: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Escúchenlo a Él. Estas manifestaciones no solo ratifican a Jesús como el Hijo único y amado del Padre, sino que también nos invitan a escucharlo a Él. Porque Jesús es la palabra definitiva del Padre. Como bellamente expresa Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
El Padre nos entregó a su Hijo para que, al conocer a Jesús, lo conociéramos a Él. Jesús, el Hijo, Dios con nosotros, el Salvador y revelador del Padre. Pasemos ahora a Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Una pregunta esencial es, ¿Jesús es meramente el Hijo del Padre o posee la misma naturaleza divina? La respuesta es crucial para comprender su identidad y su obra salvífica. Jesús, el Verbo que era Dios, desde la eternidad hasta la encarnación, podemos comprender en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, comienza con una frase poderosa que revela la divinidad y preexistencia de Jesús que dice, en el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Aquí, el Verbo, la palabra, se refiere a Jesús. Este pasaje nos revela su existencia eterna con Dios Padre y su plena divinidad antes de la creación. Él no fue creado, sino que es coeterno, igualmente eterno y coesencial de la misma esencia o naturaleza divina con el Padre. La divinidad de Jesús también se manifiesta claramente en la reacción de quienes lo encuentran y en sus propias palabras. La confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío, después de su resurrección. Jesús invitó a Tomás a tocar sus heridas para que creyera. La respuesta de Tomás es una de las confesiones de fe más poderosas de la Biblia. Señor mío y Dios mío, Juan 20 a 27 a 28. Jesús no reprendió a Tomás por llamarlo Dios, sino que validó su confesión. Aceptando su divinidad, esta es una clara afirmación de que Jesús es digno de ser adorado como Dios. San Pablo lo confirma, toda la plenitud de la deidad. San Pablo, uno de los apóstoles más importantes y un gran teólogo, también testifica explícitamente sobre la divinidad de Cristo en sus cartas. En Colosenses 2:9 declara, porque toda la plenitud de la deidad está corporalmente en Él. Esto significa que toda la esencia, la naturaleza y las cualidades de Dios habitan en Jesús de forma plena y tangible. En su cuerpo humano, Él no comparte solo una parte de la divinidad, sino su totalidad. Yo y el Padre somos uno. La unidad esencial. Finalmente, Jesús mismo afirmó su unidad con el Padre y su deseo de que todos participemos en esta unidad. En Juan 10 a 29 a 33. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Aunque los judíos entendieron esto como una blasfemia digna de lapidación, ¿te haces Dios? Jesús no se retractó, sino que reiteró su unidad esencial con el Padre. Su uno no significa unidad de solo una persona, sino de ser, de naturaleza divina. Podemos comprenderlo con estos dos pasajes bíblicos que ilustran la unidad a la que Jesús se refería. Juan 17, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, aquí. Jesús pide una unidad entre sus discípulos que refleje la unidad perfecta entre Él y el Padre. Mateo 19 a 5 a 6 añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Este ejemplo del matrimonio nos ayuda a entender cómo dos personas distintas pueden unirse tan profundamente que se convierten en una sola carne, manteniendo su individualidad pero compartiendo una unidad de ser y propósito, entendiendo lo que Jesús nos quería manifestar. Ahora pasemos a la tercera persona, el Espíritu Santo, el Consolador que habita en nosotros, el dador de vida. Finalmente, llegamos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Él es Dios mismo actuando en el mundo y en nuestras vidas de una manera personal y transformadora. Es el gran regalo que Jesús nos prometió y envió para que nunca nos sintiéramos solos, para que tuviéramos un guía constante y una fuente de poder. El Espíritu Santo es plenamente Dios, consubstancial al Padre y al Hijo. A veces, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad menos comprendida, pero es esencial para nuestra fe. El Catecismo en el número 685 afirma, creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consubstancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esto significa que Él es tan Dios como el Padre y el Hijo. Comparte la misma naturaleza divina y es digno de la misma adoración.
su acción desde el principio, el aliento de vida de Dios. La acción del Espíritu no comienza con el Nuevo Testamento, Él ya estaba presente desde el origen de todo, dando vida y orden. En Génesis 1:1-2 contemplemos que, hacia el Espíritu Santo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y la oscuridad cubría la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo estaba allí, dando forma y vida a la creación. Génesis 1:26, la creación del hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El uso del plural hagamos en este versículo es una de las primeras pistas bíblicas de la pluralidad en la unidad de Dios, apuntando a la Trinidad. Génesis 18:1-18, la visita a Abraham, el Señor se le apareció en el encinar de Mamre. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí, 3 hombres estaban parados frente a él. Esta visita de 3 hombres que son identificados como el Señor interpretada por la tradición cristiana como una prefiguración o una teofanía. Manifestación de Dios de la Santísima Trinidad. Santidad divina en los capítulos de Isaías 6, Apocalipsis 4, los seres celestiales claman Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Una triple santidad que la Iglesia relaciona con la Santísima Trinidad, destacando la perfección y pureza absoluta de Dios. Empoderamiento en el Antiguo Testamento, el Espíritu capacita para la misión, el Espíritu venía sobre personas específicas para capacitarlas con dones y poder para una misión divina, preparando el camino para su derramamiento pleno en el Nuevo Testamento. La infusión de poder divino, el Espíritu Santo en la antigüedad. En la historia sagrada, la presencia activa del Espíritu Santo se manifiesta como una fuerza transformadora, otorgando poder y dirección a individuos clave para cumplir los designios divinos. No se trataba de una fuerza abstracta, sino de una manifestación tangible de la voluntad de Dios, preparando el terreno para la plenitud de su revelación. Imagina, por ejemplo, los tiempos turbulentos en Israel cuando las tribus clamaban por un guía. Fue entonces que el Espíritu del Señor descendió sobre Otniel, un hombre de valor. No fue un mero impulso. Fue una infusión de autoridad divina que lo capacitó para juzgar a Israel y traer la liberación a su pueblo en Jueces 3. Esta intervención marcó la diferencia entre el caos y el orden. Un testimonio claro del poder habilitador del Espíritu. Piensa también en la historia de Sansón, un hombre con una fuerza sobrehumana. Su poder no residía simplemente en su musculatura, sino en la presencia del Espíritu del Señor que venía sobre él con gran poder en Jueces 14. Cada acto asombroso, cada proeza que lo distinguía, era una demostración palpable de cómo el Espíritu Divino operaba a través de un ser humano para fines extraordinarios. Pero quizás una de las imágenes más impactantes de la obra vivificante del Espíritu se encuentra en la visión del profeta Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, en medio de una desolación total, donde la vida parecía haber desaparecido por completo. Dios prometió, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37. Esta profecía no solo hablaba de la restauración de una nación, sino que ilustraba un principio universal. El Espíritu Santo es el dador de vida, capaz de infundir existencia incluso en lo que parece irreversiblemente muerto. Es una imagen poderosa de esperanza y renovación, mostrando que para el Espíritu de Dios no hay situación sin solución ni desolación sin la promesa de vida. Ahora veamos cómo el Espíritu Santo obró en el Nuevo Testamento. Comencemos por, en la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia, el cumplimiento de las promesas. El Espíritu Santo tuvo un papel fundamental en la vida de Jesús y en el nacimiento y crecimiento de la Iglesia. La encarnación en San Lucas capítulo 1, la Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. La concepción de Jesús fue obra del Espíritu Santo. También en el bautismo de Jesús en San Mateo 3, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma y la voz del Padre lo confirmó como su Hijo amado. Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. Después de la ascensión de Jesús, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, en Hechos 2. Leemos la impactante narración de Pentecostés. De repente, vino del cielo un ruido como el de un viento impetuoso. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose,
se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Fue el nacimiento de la Iglesia. Y el Espíritu Santo les dio el poder y la valentía para ser testigos de Jesús hasta los confines de la tierra. Hechos 1:6-8. El Espíritu Santo mora en nosotros, somos templos vivos. Lo más increíble y personal es que el Espíritu Santo desea vivir en nosotros, en cada creyente. En 1 Corintios 3 dice claramente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Nuestro cuerpo es un lugar sagrado donde Dios mismo habita. También en Romanos 8 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Espíritu nos capacita para vivir como verdaderos hijos y hijas de Dios. Su obra en los sacramentos, la vida de gracia en la Iglesia, el Espíritu Santo actúa de manera especial en los sacramentos, haciéndolos eficaces y otorgándonos la gracia de Dios. Comencemos por el bautismo, que en San Mateo 28 dice que nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos incorpora a Cristo y nos hace hijos de Dios. En la Eucaristía, la Iglesia invoca al Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. También podemos contemplarlo en la confesión cuando en Juan 20:22-23, Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados. Aquí, Jesús comunica el poder de perdonar los pecados, una de las obras del Espíritu que se realiza en la Iglesia. Nos ayuda en nuestra vida de oración, nuestro intercesor. A veces no sabemos cómo orar o qué pedir, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26-27 dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Los dones y frutos del Espíritu Santo, para el bien común y nuestra santificación. El Espíritu Santo nos otorga regalos especiales, dones para edificar la Iglesia y nos ayuda a crecer en virtudes, frutos, transformando nuestro carácter. Podemos ver los dones en 1 Corintios 12. La sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas. Y la interpretación de lenguas. El Espíritu Santo distribuye estos dones individualmente a cada uno según su voluntad para el bien común de la comunidad. Y los frutos en Gálatas capítulo 5, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estas son las cualidades que crecen en nosotros cuando el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, haciéndonos más semejantes a Jesús. Conclusión: la unidad perfecta del amor divino. La Santísima Trinidad es un misterio de amor y comunión perfecta. El Padre nos busca, nos crea y nos ama incondicionalmente. El Hijo Jesús se hizo uno de nosotros para salvarnos, revelarnos al Padre y mostrarnos el camino a la vida eterna. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, nos guía, nos da poder, nos consuela y nos santifica, haciéndonos partícipes de la vida divina. No son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas distintas que obran en perfecta unidad y amor para nuestra salvación y para que podamos vivir en comunión con Él. Este profundo misterio nos invita a una contemplación constante y a una relación personal con cada una de las personas divinas. Como esta comprensión de la Trinidad profundiza su propia fe y su relación con Dios. Oremos. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos infinitas gracias por revelarnos el glorioso misterio de tu Santísima Trinidad. Gracias, Padre amado, por tu amor creador y por buscarnos incansablemente a lo largo de la historia. Gracias, Jesús, Hijo eterno, por hacerte hombre, por revelarnos tu verdad y por tu sacrificio salvador que nos une a ti. Gracias, Espíritu Santo, por ser el Consolador, el dador de vida que habita en nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Agradecemos que, siendo un solo Dios en tres personas, obren en perfecta unidad para crearnos, salvarnos y santificarnos. Que nuestras vidas sean un continuo reflejo de tu amor trinitario. Amén. Si les ha gustado esta historia bíblica, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para
más contenido como este. Compartan este video con sus amigos y familia, dejen sus comentarios abajo contándome qué les pareció la historia y qué lección personal obtuvieron de ella. Nos vemos en el próximo video, de corazón. Que Dios y la Virgen María los protejan.